queridos hermanos, invitarles a que me acompañen con Biblia abierta, por favor, al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tratar un tema interesante, vamos a mirar juntos la palabra del Señor y vamos a ver el tema ahí en Marcos en el capítulo 14, versos 10 al 21. Vamos a estudiar juntos. Quiero que abras tu Biblia, por favor, y me acompañes ya que vamos a estudiar juntos el tema que tiene que ver con preparativos para una traición y una celebración. Observa conmigo en Marcos capítulo 14, vamos a mirar juntos desde el verso 10 en adelante. Vamos a mirar acá esta porción, dice el verso 10, Marcos capítulo 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Interesante comentario que hace Marcos. El primer día, dice el verso 12, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, esto es al Señor, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid el señor de la casa, al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Dice el verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirles uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mira lo que dice el Señor. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Vemos acá entonces en esta porción, estamos a día jueves de esa última semana, ya un día después finalmente o al día siguiente el Señor Jesucristo sería traicionado. En el relato de Marcos capítulo 14, versos 10 al 21, podemos ver dos preparativos finales. Uno que tiene que ver con una traición y el otro que tiene que ver con el final de un sistema, la celebración de la Pascua y luego la inauguración o el establecimiento de una ordenanza diferente, la que nosotros conocemos como la Cena del Señor. ¿Cuáles son los preparativos para la traición y la celebración? En primer lugar, en los primeros dos versículos, en verso 10 y verso 11, vamos a ver los planes de un instigador, los planes de un traidor, los planes de un instigador. Al mirar el verso 10, leemos lo siguiente. Entonces, dice el verso 10, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Vemos acá los planes de este instigador. En primer lugar, el personaje. El evangelista nos dice entonces Judas y agrega algo interesante, Iscariote. ¿Quién es este personaje? Sin duda alguna, Marcos lo dice y los evangelistas, los sinópticos lo confirman, era uno de los 12. En otras palabras, un elegido por nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Mateo en el capítulo 10, verso 4, cuando vemos ahí la elección de los 12, ya Mateo inserta esta información, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ellos ya, cuando escriben los evangelios, ellos hacen ver y notar e indicar interesantemente quién es Judas. Dentro del círculo de los discípulos había dos Judas, es por eso que cada vez que se hace mención del traidor se le llama Judas Iscariote. El nombre, la designación Iscariote significa que es un hombre de Quiriot, ese es el significado de Iscariote, procedente hombre de Quiriot, pero para distinguirlo del otro Judas.
¿Qué sabemos de este personaje llamado por el Señor? Pertenecía a uno de los 12. Se presentó como un hombre de confianza, ya que se convierte dentro del círculo de los 12 en el tesorero, pero las propias escrituras y en el estudio que veíamos la semana pasada sobre el derramamiento de esta mujer, de ese vaso de alabastro, se nos dice claramente en los evangelistas que él tuvo diciendo, ¿por qué no se dio este dinero a los pobres? Porque él metía la mano a la bolsa. Era un escogido, era el hombre que aparentaba mucha confianza, pero era un ladrón astuto y en el fondo tenía otras intenciones. No sabemos en qué momento giró su corazón para traicionar a nuestro Señor Jesucristo, pero desde un principio, si miras tú en Juan capítulo 6, verso 70, el Señor Jesucristo sabía que dentro de los 12, uno de ellos era diablo, es decir, uno de ellos iba a ser utilizado por el maligno en la traición. Vemos en primer lugar los planes de un instigador. El verso 10, veíamos la primera parte, entonces Judas Iscariote, veamos ahora el proceder, fue a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes son los religiosos, los que debían velar por el cuidado espiritual de la nación de Israel. Es por eso que Jesús, cuando ve a la nación de Israel, dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. Estaban ejerciendo un oficio, pero lo estaban haciendo equívocamente y cerraron sus ojos hacia la persona de Cristo Jesús. Es por eso que Jesús en Mateo capítulo 23, verso 16, le llamó guías de ciegos. Dice el texto, el proceder de este personaje del instigador, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Vemos acá que de frentón Judas tiene una intención. Verso 11 dice lo siguiente, la primera parte, este grupo, los principales sacerdotes, ellos al oírlo, mira lo que dice el texto, se alegraron. ¿Por qué se alegraron? Porque ellos desde un principio tenían celo y querían entregar a Jesús, pero y finalmente condenarlo, pero no tenían la ocasión, la oportunidad, pero ahora se alegran, ya que una persona cercana a Jesús, uno del círculo íntimo de los 12, estaba dispuesto a traicionarlo. Vemos entonces los planes de un instigador. El personaje, el proceder, observa el precio. Dice el verso 11, y prometieron, después de que Judas les presenta una idea, ellos le ofrecen, le prometieron darle dinero. Marcos no nos dice el precio de la traición, pero Mateo capítulo 26, verso 15 dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Llama mucho la atención que bajo la ley, 30 piezas de plata sería el valor de un esclavo. Ahora, la profecía, interesantemente, 460 años antes de Cristo, el profeta Zacarías dijo lo siguiente en el capítulo 11, versículo 12. Él dijo así, y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Interesantemente, 460 años antes, el profeta Zacarías va anunciando el valor de la persona, de la traición de Cristo Jesús. Vemos acá el personaje, el proceder, el precio es asignado por los líderes religiosos y finalmente vemos la planificación. Y Judas, dice al final del verso 11, buscaba la oportunidad para entregarle. En otras palabras, en algún momento sería traicionado y Judas sencillamente buscó la oportunidad para ejecutar sus planes. De esta forma, la codicia de Judas, el celo de los religiosos, se encamina para el golpe de traición. Lucas comenta lo siguiente en el capítulo 22, verso 6, relato paralelo, Lucas 22, 6. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es decir, trató de esperar un momento en que Jesús estuviese solo, a solas, con el menos número posible de personas y de testigos para entregar a Cristo Jesús. Vemos entonces en primer lugar la traición. Vemos acá la traición de este personaje. Vemos acá en la planificación el personaje, el proceder, el precio y la planificación. Observa ahora
cambiando la escena, los preparativos de una instauración. Digo de una instauración porque ustedes sabrán que posteriormente vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo estableciendo esta cena del Señor, y también vamos a ver lo que va a ocurrir, qué es lo que el Señor va a hacer. Sería la última Pascua y la primera cena y la práctica que nosotros tenemos como iglesia recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora en segundo lugar, al mirar los versos 12 al 15, los preparativos de una instauración. Recordemos que estamos en el tiempo de la Pascua, la celebración posiblemente más importante que tenían los judíos, celebración más importante. Era una celebración anual en el mes del calendario judío, en el mes de Nisan, entre marzo y abril de nuestro calendario juliano, gregoriano, perdón. Celebración anual entonces, donde se recordaba en este punto, la última noche de la nación de Israel en Gosén, en Egipto, en la esclavitud, y el paso del ángel de la muerte y la aplicación de la sangre de los dinteles, y cuando Dios dijo, todo primogénito será mío. Éxodo capítulo 12, vemos la gran historia, verso 22 al 23, de esa gran liberación, el día de la redención de la nación de Israel. Fecha importante en el calendario hebreo, pero un símbolo importante para nosotros, la iglesia. Al mirar los preparativos de una instauración, de una nueva instauración, vemos la participación, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Logras ver cómo Marcos da detalles de la celebración, porque su auditorio es gentil. Él escribe a Romanos. La celebración que representa acá el rápido, los panes sin levadura, representa la rápida salida de Egipto, y donde se les dio la orden que prepararan el pan, pero que no lo cocinaran, sino que llevaran, y en el camino debían cocinarlo para que de esta forma representase a través de estos panes o estas tortillas la rápida salida de Egipto y el cruce del mar y la gran liberación. El nombre dado a la fiesta de los panes sin levaduras proviene de la práctica de no usar la levadura durante toda esa semana. La primer día era la Pascua, que se comía en esa noche. La fiesta debía tener lugar en la ciudad de Jerusalén misma principalmente. Dice el texto entonces, Marcos comenta al verso 12, la participación el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron, esto es los discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Esta es una celebración importante para ellos. Nosotros sabemos que sería su última vez. El recordatorio es importante, es un cuadro de la redención de la nación de Israel. Eso es la Pascua. Pero para nosotros también es un cuadro de nuestra redención. Próxima semana vamos a estudiar cómo el Señor establece o instituye la cena del Señor, esta práctica del pueblo de Dios. Quiero hacer notar algo interesante acá, una implicación sobre el compañerismo que hay de por medio en participar de eventos importantes en un círculo de amistad. ¿Lo tiene? Los discípulos les dicen, ¿dónde quieres que vayamos para preparar los panes, para que comamos la Pascua? ¿Dónde vamos a estar juntos? ¿Dónde lo vamos a celebrar? Creo que es por implicación veo acá la importancia del compañerismo, un círculo de amistad y de celebración de ciertos eventos que son importantes. Veamos ahora en los preparativos de una instauración. En primer lugar, hemos visto la participación. Veamos en segundo lugar el punto, el paraje, donde sería preparado. ¿Recuerda cuáles son los planes de Judas? Judas quiere encontrar a Jesús a solas, a espalda del pueblo, donde no hay mucho grupo de personas. Él lo quiere hacer con la razón para sencillamente no haya muchos testigos de su traición. Por lo tanto, veo acá que el Señor Jesucristo interesantemente no va a dar la localidad
para que Judas no se adelante al calendario, a los planes del Dios soberano. El punto del paraje. En primer lugar, al mirar el verso 13 vemos la instrucción a dos de sus discípulos, no a los 12. Solamente dos de ellos tienen la información correcta y luego al atardecer Jesús llegaría con los demás discípulos directamente al punto donde estos dos estaban preparando las cosas. En primer lugar, la instrucción a dos discípulos. Envió dos de sus discípulos, dice el verso 13, y les dijo, id a la ciudad. Yo saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. No hay mayor detalles, pero aquí vemos un hecho cultural. Ya algunos de ustedes saben que no era lo normal que los hombres cargaran en cierta forma o fuesen al pozo a recoger agua. Y aquí dice el texto, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Veamos ahora la indicación del lugar, verso 14. Donde y donde entrare, Jesús está dando la instrucción, vayan a la ciudad, entren ahí, observen, y cuando vean a un hombre que lleva agua y regresa a su casa, síganlo, y a donde entrare, decid al señor de la casa, al dueño, el maestro dice, ¿qué dice? ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? En otras palabras, es posible que ya nuestro Señor Jesucristo tenía planificado el lugar. También es posible que al oír la palabra del Maestro, que éste sea un discípulo del Señor, un creyente en Cristo Jesús, e inmediatamente abre las puertas de su casa. No necesitó mayor información que el Maestro solicita el lugar. Y eso fue todo. Le bastó a este hombre para hospedar a Jesús y los discípulos. Dice el verso 14 y 15, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Interesante, todo obedece a los designios soberanos del Señor. A espalda, esa es mi creencia, a espaldas de Judas. Judas no sabe cuál será la localidad para que no se adelante, ya que él está buscando, planeando el momento de traicionar al Señor, darle la información a la guardia del templo para prender a Jesús e entregarlo. Vemos entonces que hay aquí la participación, el punto o el paraje. Observa el verso 16 y le he llamado la previa. ¿Por qué la previa? Porque esta celebración de la Pascua requería una preparación, una previa antes de cenar ese día. Fueron, dice el verso 16, sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Los preparativos llevarían a los discípulos gran parte de aquel día. ¿Por qué? Porque si van a celebrar la Pascua, debe haber un cordero. Tienen que obtener el cordero, tienen que matar al animal. Debían quitar todo rastro de la caza de la levadura como recordatorio de la rápida huida de Egipto. Tercer lugar, debían preparar las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque la Pascua, esa celebración se comía con hierbas amargas, que eran en memoria de la amarga esclavitud que sufrió la nación de Israel en Gosén. El agua con sal también era parte del ritual, porque representaba las lágrimas del dolor de la esclavitud y también representaba las aguas del Mar Rojo donde Dios los hizo cruzar en forma soberana. Aparte de esto, ellos tenían que preparar una pasta hecha con manzana, dátiles y granadas y nueces, símbolo de la arcilla de Egipto que habían tenido que transformar en ladrillos, y con ramitas de canela que simbolizaban la paja en la fabricación de los ladrillos. Así que todo esto era el cuadro y también debían tener, esto es todo un cuadro, también debían tener cuatro copas para recordar cuatro promesas del Señor. Estas cuatro copas, normalmente los comentaristas dicen que eran vino mezclado con agua, eran cuatro copas de vino que ellos tenían que preparar. ¿Por qué cuatro? Porque estas cuatro copas representaban la promesa que Dios había hecho a la nación de Israel en Éxodo capítulo 6, versículo 7. Por cada copa, por cada promesa, ellos tenían una copa. Leo Éxodo capítulo 6, verso 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, esto es Éxodo capítulo 6, para que veas la copa o el simbolismo de la copa. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, dice el verso 6, y yo os sacaré, primero,
de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segundo, y os libraré de su servidumbre. Tercero, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo y seréis vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Que le prometió Dios sacarlos, librarlos, redimirlos y tomarlos en una relación. Yo soy vuestro Dios, ustedes son mi pueblo. De esta forma, en la Pascua y los discípulos, y vemos acá la previa, debían preparar todos estos elementos que eran parte de la celebración de la Pascua, un día importante de celebración en la nación de Israel. Estamos viendo los preparativos y una traición, los preparativos para una traición y una celebración. Ya hemos visto los planes de un instigador, lo que está haciendo este personaje, Judas, su proceder, el precio que va a recibir y la planificación. Él está esperando el momento. Vemos los preparativos ahora de una instauración. Le llamo instauración porque será la última vez que los discípulos celebren la Pascua, porque desde este punto en adelante es Cristo, ahora es nuestra Pascua, y esa celebración es cambiada en el nuevo pacto por el símbolo de la Santa Cena o la Cena del Señor. Veamos ahora, en tercer lugar, algo interesantísimo, una predicción de un infiel. Una predicción interesante. Hemos visto los planes de un instigador. Hemos visto los preparativos de una instauración. Veamos ahora la predicción de un infiel. Versos 17 al 21. Lo primero que observamos acá es que Jesús da un anuncio de la traición. Jesús anuncia la traición. Mira el verso 17. ¿Cuándo llegó la noche? Vino con los 12, es decir, todo preparado, todo, los discípulos no sabían el lugar, salvo que Pedro y Juan, por los otros evangelistas paralelos, quienes fueron los enviados por Jesús. Este es un lugar designado, posiblemente anónimo para la mayoría de los que seguían a Jesús. Va a ser un tiempo especial, un tiempo íntimo, un tiempo con los 12, celebración, comunión, amistad, pero es importante que son los 12, ya que es un tiempo especial donde, de acuerdo al evangelista Juan, este es en un relato, Juan no relata todos estos acontecimientos previos, pero Juan nos relata una conversación en el aposento alto, que va desde Juan capítulo 13 al capítulo 16, una conversación íntima personal. Normalmente le he denominado la conferencia personal porque Jesús da muchas instrucciones personales a los discípulos claves. Vemos acá entonces cuando llegó la noche, vino él con los 12, verso 18. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, ahora no es una mesa como nosotros tenemos cuatro patas, era casi a ras de piso donde ellos se inclinaban sobre un brazo y recostados comían o participaban. Recuerda que el cenar también incluye la idea de cercanía, de comunión. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, y esto va a estremecer a los discípulos: de cierto, verdaderamente, o amén os digo, así es, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Durante la cena Jesús va a pronunciar palabras que estremecerían a los discípulos. Jesús dijo muchas palabras claves, fuertes, sorprendentes, pero ninguno de los discípulos jamás imaginó que Jesucristo pudiese decir que uno de los que están con él, que comen conmigo, que están en cercanía, que son parte del círculo, traicionaría al Señor Jesucristo. En varias ocasiones anteriores Jesús habló o predijo o anunció su muerte, su resurrección, pero por primera vez el Señor Jesucristo va a anunciar que hay un traidor en medio de los discípulos. Vemos entonces que Jesús anuncia la traición. Si tú observas, esto fue verso 17, 18. Mira conmigo el verso 19. Los discípulos afirman su lealtad. Jesús anuncia la traición. Ahora vemos que los discípulos afirman su lealtad. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Es obvio, hay dolor, hay tristeza, hay pesar. Traicionar al maestro, ¿cómo es posible? No cabe en la mente de ellos ese accionar. Que Jesús fuera entregado a sus enemigos por uno de ellos,
produjo un dolor profundo en el corazón de ellos. Y mira, los discípulos afirman su lealtad. Y a decir, los discípulos, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno. Cada uno de ellos está diciendo, ¿seré yo? Y el otro dijo, ¿seré yo? En la gramática griega, la pregunta que ellos están haciendo no es que están pidiendo una información, sino que su pregunta es, ¿seré yo? Como diciendo, es imposible que yo sea. Con profundo dolor, casi así ellos están diciendo, ¿acaso voy a ser yo, Señor? Que es imposible. La respuesta es no, pero la duda puede estar en el corazón de ellos. ¿Cómo sería posible? ¿Seré que yo lo haga en un momento de un acto irracional? ¿Sería yo capaz de negar, o mejor dicho, de traicionar a Jesucristo, mi Maestro, mi Salvador? Vemos entonces acá que Jesús anuncia la traición. Los discípulos afirman su lealtad y Jesús aclara la acción en verso 20. Observa cómo aclara. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, uno de los discípulos directos del Señor, uno del grupo cercano, uno de los elegidos para ser apóstoles, uno de los cercanos, uno de ellos. Jesús aclara la acción, el que moja conmigo en el plato. Luego señala una acción cultural. Todos los cercanos, todo ese grupo cercano comían y untaban del mismo plato. Esto nos hace recordar, en otras palabras, es uno de confianza, es uno de ustedes, es uno que está cercano, es uno que permanentemente está en comunión entre nosotros. Esto nos hace recordar unas palabras que escribió David cuando fue traicionado por un cercano, su consejero y amigo Aitofel, que lamentablemente se unió en la rebelión de Absalón, hijo de David. En Salmo 55, versos 12 al 14, David en forma de poesía nos dice lo siguiente sobre la traición de Aitofel. Él dice lo siguiente, Salmo 55, verso 12. Leo para ustedes. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dice David, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Verso 13, Salmo 55. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es posible que este salmo se está dirigiendo específicamente a Aitofel, o algunos creen que pudiese ser Absalón, porque dice, y familiar mío, y mi familiar. La traición, escúchame bien, cercana duele. De terceros, de personas no relacionadas con nosotros, no nos afectan tanto como cuando la traición viene del cercano, del amigo, del familiar, de aquella persona que está mucho más íntimamente relacionada con nosotros. Es interesante que el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 18, Juan dice lo siguiente. Leemos algo interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 18. Dice Juan lo siguiente: no hablo de todos vosotros al afirmar que alguien le negaría al Señor. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan capítulo 13, verso 18 está afirmando que lo que se escribió, y Juan está citando el Salmo 41, verso 9, y el Señor está diciendo, no hablo de todos vosotros, pero Jesús dice, el que come, el que mete la mano en mi plato, el que tiene comunión conmigo, no hablo de todos vosotros, pero es uno de los 12. Yo sé a quién he elegido, más para que se cumpla la escritura. Qué interesante que es que aún esta traición, este cuadro, este preparativo, esta preparación para traición y esta preparación para una celebración, todo está bajo el designio del Dios soberano. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta cita es del Salmo 41, verso 9, cuando David escribe un lamento con respecto a un hombre de confianza, Aitofel, que se unió en rebelión con Absalón. Dice el Salmo 41, verso 9, aún el hombre de mi paz,
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es interesante, recuerdo hace años atrás, cuando estudié la vida de Cristo en base a unos videos que lo dictaba el doctor Pentecost, él señaló llegando a este versículo lo siguiente. Él dijo así, según los historiadores, este acto de dar de comer del propio plato era una evidencia de misericordia para con un traidor. ¿Recuerdas que tomó del plato Judas, tragó y cuando comió entró también Satanás y finalmente sentenció su alma y su traición para con Jesús? Vemos acá entonces los planes de un instigador. Vemos los preparativos de una instauración y vemos la predicción de un infiel. En la predicción de un infiel, versos 17 al 21, vemos Jesús anuncia la traición. Vemos los discípulos afirman su lealtad. Por seré yo, Señor. Vemos que Jesús aclara la acción. Es uno de ustedes, de hombre de confianza, que mete su mano en el plato donde yo también estoy comiendo. Jesús afirma ahora un cumplimiento. A la verdad, observa el verso 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Esta es una tremenda declaración de nuestro Señor Jesucristo acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Porque lo que Jesús está acentuando, lo que Jesús está diciendo es que se cumplen las escrituras y que toda la palabra de Dios gira en torno a su persona. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dijo, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su proceder, sus milagros, las circunstancias, aún la traición, lo que Él experimentó en toda su vida, obedece al consejo soberano de Dios. Es por eso que Pablo, cuando nos dice en qué consiste el Evangelio, en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4, nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó, y agrega, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, podemos decir que la acción de Judas está bajo el control soberano de Dios. Pedro dijo lo siguiente en Hechos 2:23, a este entregaron a quién, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo ocurrió de acuerdo al plan soberano. Ahora Jesús le va a decir a sus discípulos, observa las últimas palabras, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Casi está diciendo ese ay de lamento y de juicio que vendrá. Mira el comentario de Jesús. Bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. Esta declaración guarda relación con lo que le espera al traidor en el castigo eterno, que se llega a decir que era mejor, hubiese sido mejor para él no haber nacido. A pesar de que Dios usó a este hombre en cumplimiento de sus planes, es igualmente responsable de sus acciones, porque Jesús le mostró, al darle de comer de su plato, Jesús le mostró misericordia y hecho que desde un principio, Juan capítulo 6, 64, cuando eligió a los 12, desde un principio Jesús sabía que uno era el diablo, que uno le traicionaría. Jesús lo sabía, pero jamás hay un atisbo, jamás hay una señal, jamás hay una señal de parte de nuestro Señor Jesucristo para con Judas que mostrara de alguna forma que él era el responsable. De hecho, de que menos se hubiese esperado. La traición hubiese sido de este personaje. Judas era el tesorero y uno de los que menos se podía sospechar acerca de él. Preparativos para una traición y una celebración. Interesante relato. Soberanía del Señor para pensar y reflexionar. Primero, Dios tiene el control de todas las cosas. No lo puedo escuchar, pero diga amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Vivimos en esa confianza? Queridos, si Dios tiene el control, se cumple todo lo que la palabra de Dios ha prometido y ha dicho. Somos, por lo tanto, responsables de nuestras acciones, pero también debemos entender que todas nuestras acciones siempre tendrán consecuencias.
Si bien es cierto, Satanás instigó a Judas, Judas también es responsable de hacer lo que hizo. No estamos en su mente ni en sus zapatos. ¿Qué habrá pensado? Vender al maestro, luego hay remordimiento, pero no hubo un arrepentimiento genuino para pensar, Dios tiene el control. Se cumple la palabra de Dios. Somos responsables de nuestras acciones. Toda acción siempre tendrá consecuencias y tal vez una implicación más o una forma más práctica, una aplicación. Debemos cuidar el corazón de las altas expectativas. Nuestra confianza final debe estar puesta solamente en Dios y no en los hombres, porque los hombres fallan, pero Dios jamás. Uno de los grandes dolores en la obra, uno de los grandes dolores en el ministerio es cifrar nuestras confianzas en los hombres. Son hombres, por lo tanto se equivocan. A veces tienen motivaciones egoístas y como dice el dicho, si le pisan los callos van a reaccionar. Toda persona, por más leal o fiel que quiera mostrarse, patinan en algún momento cuando sus intereses, sus ideas no son consideradas, no son evaluadas. Todos en cierta forma tendemos a eso. Es por eso que el escritor a los hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús. Debemos, por lo tanto, cuidar el corazón de altas expectativas de personas. Nuestra confianza finalmente debe estar puesta solo en Dios y no en los hombres, porque los hombres fallan, pero Dios jamás falla. Aún más, si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el día de hoy por tu amor y tu cuidado, por habernos dado este lindo tiempo, Señor, de compañerismo. No sé quiénes están hoy junto a nosotros, pero te pido que esta reflexión, este estudio, esta consideración de preparativos para una traición y una celebración pueda ayudarnos a entender la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está ocurriendo a un día o a horas de la traición final, de juicios falsos y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero aún gloria a Dios, buen Dios, por ello, porque era tu plan soberano para traer a nuestras almas la redención. Recibe tú la gloria, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.